Me llamo María Elena Rivera González. Tengo 56 años. Vivo en una vecindad de la Colonia del Valle, en Ciudad de México, en un departamento pequeño en el tercer piso con balcón donde brotan unas suculentas que mi hija me regaló cuando era niña. Hace 5 años me divorcié, hace 2 años dejé de beber, después de esconderme durante mucho tiempo detrás de botellas y excusas. Ahora trabajo medio tiempo en una biblioteca pública y paso las mañanas ordenando estanterías, oliendo el papel viejo y agradeciendo los silencios que no me juzgan. Mi vida, hoy, es una mezcla de rutinas discretas y un cansancio persistente en el alma, noches cortas, llamadas que no llegan, la sensación constante de que algo se rompió y nadie supo cómo arreglarlo. Antes de seguir, si te gustan historias reales que tocan lo más profundo, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero quizá alguien allá afuera necesite escucharlo. La noticia llegó en un sobrecrema, con letra pulcra y una invitación estampada al nombre de mi hija, Alondra Rivera, boda con Jorge Ramírez. Un día de abril, sol pálido que prometía lluvia, la invitación estaba clavada en la puerta de mi voz, una nota fría de su wedding planner y la lista detallada de sitios y horarios, en la cual mi nombre no aparecía. No había cinta, ni una tarjeta extra, ni siquiera un «mamá, comprendo que no estemos bien, pero quisiera que...». Nada. Solo silencio y florituras impresas. Sentí que el mundo se hacía pequeño alrededor del sobre. Me temblaron las manos de una forma que no sentía desde que me di cuenta, borracha, de que había perdido entierro a mis propias decisiones. Es difícil describir la sensación física de ser excluida por tu hija en la víspera de lo que para ella es el día más grande de su vida. Es una especie de vértigo que se instala en la garganta, como si una mano invisible apretara la tráquea y convirtiera la saliva en piedra. Sentí náuseas y después un frío que me caló hasta los huesos. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada por el olor a café rancio y a ropa recién lavada que no olía a mí, y miré las plantas. Una de las suculentas tenía hojas nuevas, pensé en Alondra pequeña regándolas con una tacita rota. ¿Cómo explicas que te dejaron fuera de una celebración en la que, aparentemente, todo lo que te une a la familia se presume, pero a ti se te niega el derecho a estar presente? Comencé a recordar cómo habíamos llegado hasta ahí. Me acordé del día que Alondra me miró con esos ojos fríos y dijo: «No quiero que vengas a mi boda si vas a emborracharte y hacer escándalo». La memoria me atravesó como un cuchillo porque, por mucho tiempo, esa amenaza fue mi realidad. Pero dejé de beber. Y aún así, no fui invitada. Su enojo no era solo por copas antiguas. Había cosas enterradas que yo pensaba muertas y que, claramente, todavía latían como rencores. Me levanté y con manos que sudaban preparé un café, aunque no tenía ganas de beberlo. Miré por la ventana, la avenida con su tránsito constante, el olor a tacos al pastor que viajaba desde la esquina, el humo de un autobús que pasaba y el sonido de la cumbia en la radio de un puesto ambulante. Ciudad de México es una ciudad que huele a chile, a esperanza mal curada, a concreto mojado. Todo eso me llegó y me recordó que allí afuera vivía gente con problemas más grandes y otros con corazones más pequeños. Decidí que no quería ser pequeña. Esa misma tarde, con una mezcla de rabia y una claridad que no me esperaba, hice una cosa que nadie se imaginaría: decidí hacer una fiesta el día de la boda de mi hija. No una «vengan a beber conmigo» resentida, una fiesta con intención, pensada para los que alguna vez fueron dejados fuera, para los secretos sutiles y las historias no contadas. La idea me vino como un respiro: si el mundo me dice que ese día pertenecía a alguien que me excluía, entonces yo tomaría ese día y lo volvería mío, lo vestiría con lo que aún me pertenece, la memoria, la gente que me conoce, y la verdad que no iba a seguir enterrando. Fui al mercado a comprar lo necesario. El mercado estaba lleno de voces y olores: cilantro que olía a tierra, limones verdosos, la masa fresca que se pegaba en las manos de las vendedoras, y el aroma de mole rojo que me recordó la mano de mi madre. Hablé con la señora de las tortas de tamal que me conoce desde que era joven y me entregó 2 bandejas grandes, envueltas en papel estraza sin preguntarme por qué. Sentí vergüenza y también la gratitud brutal de quien recibe ayuda sin preguntar. Compré flores sencillas, crisantemos y margaritas blancas, la mezcla del funeral y la fiesta, porque así a veces es la vida. Mientras preparaba los arreglos, me sorprendí a mí misma pensando en quién querría venir a una fiesta donde la anfitriona es la mujer a la que su hija no dejó entrar a su propia boda. Pensé en mis vecinos: doña Lupe del 3B, que siempre me trae pan; Mario, el taxista jubilado que me cuenta historias hasta el amanecer; los jóvenes de la biblioteca con los que comparto tardes de silencio; y, con una mezcla de miedo y esperanza, pensé también en miembros de la familia que hacía años no veían: mi hermano Luis, con quien había discutido cuando se involucró con la iglesia del pueblo y nos separó;
y en Ana, mi hermana menor, quien había tomado partido sin escuchar. No los llamé a todos. Me limité a poner un mensaje en el grupo de vecinos y a lanzar invitaciones personales por teléfono a los que sabía que el rechazo los había marcado también. Si esto te está resonando hasta ahora, un me gusta ayuda a que más gente escuche historias como esta. No me malinterpretes, no buscaba lástima. Era, sinceramente, un experimento de amor propio. Y también, en un rincón de mi mente, la esperanza de que alguien a quien quería apareciera. No para salvarme, yo sabía que no quería ser salvada así, sino para mirarme a los ojos y decir, no lo sabía, o lo siento. Lo que vino después fue algo que ni soñé, y te prometo que lo contaré tal y como pasó. La noche antes de la boda dormí poco. No fue la ansiedad clásica de una fiesta, fue un desorden de recuerdos que se apilaban en mi pecho, la primera vez que sostuve a Alondra en mis brazos, con su cabello como hilo de lana, la segunda vez que le dije a su padre, Efraín, que no podía seguir soportando sus humillaciones, la vez en que tuve que salir corriendo a las 3 de la mañana con lo puesto y con una sola maleta, sus gritos, mamá, no te vayas, que mi memoria siempre trae con un eco que no me deja. Esa noche pensé en todas las veces que fallé, por no escuchar, por no estar, por beber. También pensé en las veces que fui valiente, como cuando metí a mi hija en el coche y crucé la ciudad con el motor casi muerto para salvarla de situaciones que no debía enfrentar. La culpa y la vergüenza eran dos peces que nadaban en mi estómago y a veces, cuando me acordaba, se enredaban en mi lengua y me impedían hablar. Durante la madrugada sonó mi teléfono. Era Luis. No habíamos hablado en años, nos habíamos herido de palabras y silencios. Al principio pensé en no contestar. Pero algo en mi pecho dijo que tal vez era el momento. Abrí la conversación esperando una reprimenda, y encontré una voz temblorosa. María, dijo él, entrecortado, me llegó una invitación, vi que no estás. ¿Estás bien? Su voz me golpeó por dentro. Era la voz de un hermano que había elegido la distancia como arma. Le dije la verdad, que no estaba invitada, que sentía que se me cerraba una puerta con llave por dentro. Hizo una pausa larga, un silencio espeso que olía a confesiones guardadas. Al final, dijo, vendré a tu casa. Necesitamos hablar. Esa mañana mi departamento olía a café recién hecho, a guiso de frijoles calentado para los que vendrían, y a flores frescas que llenaban el balcón. Decidí presentarme no como una víctima, sino como la anfitriona de una mesa que no pregunta, ¿por qué te fuiste?, sino que acepta, ven, come, cuenta, si quieres. Preparé el salón con manteles sencillos, cortinas que permitieran que la luz de abril entrara sin interrogar, dejé espacio para las sillas porque esperaba que las conversaciones fueran largas y pesadas. Hubo confesiones que no esperé. Doña Lupe trajo una carta doblada, era de Alondra, escrita cuando tenía 15 años y que Doña Lupe había guardado por cariño. Leyeronla en voz alta. La carta decía, mamá, niña terca, yo sé que te enojaste conmigo por cosas que no entiendo. Si te vas, grita mucho. No te vayas para siempre. El sonido de esa lectura fue como abrir una ventana en el pecho, lloré en silencio, porque parte de mí pensaba que había perdido esa niña para siempre. Mientras tanto, el rumor de la boda corría por el barrio como un viento caliente, habían tenido una pelea enorme en la mañana del sábado, me enteré por voz de vecina. Se decía que la familia del novio había puesto condiciones, mi nombre, mis errores, mi pasado, como si fueran ingredientes que podían removerse de la receta de la felicidad de Alondra. Me pregunté, con un dolor agudo, cuántas veces la sociedad había ofrecido a mi hija la versión pulida de la vida a costa de la gente real. En la cocina, entre la cacerola de mole y las tortillas calientes, empezó a llegar gente. No solo vecinos, sino también personas cuyo silencio había sido mi compañía, Sandra, una antigua compañera de trabajo que había perdido a su hermano por adicciones y que nunca tuvo voz en su propio duelo, Julián, el joven bibliotecario que siempre me dejaba hablar hasta que se acabaran mis historias, y, con una mezcla de sorpresa y temor, llegó Ana, mi hermana menor. Al verla, mi piel se erizó. No nos habíamos visto en 3 años después de una pelea por herencias, por orgullo, por palabras no dichas. Ana traía en el rostro la expresión de quien ha madurado sin necesariamente volverse más sabia, pero sí más cansada. No quería que supieras así, me dijo Ana, al acercarse y darme un abrazo que no era frío pero sí prudente. Te vi en el grupo, pensé que te necesitaba. La voz de Ana tenía un tono de culpa que no intentaba disimular. Esa noche, las mesas se llenaron de platos, de historias, de llanto contenido y de risas que sonaron extrañas, casi traidoras porque no estaban programadas.
Hablamos de los hombres que se fueron, de las que se quedaron, de los hijos que perdimos y de los hijos que, por derecho o por accidente, se nos alejaron. Si esto te está conmoviendo, tal vez deja un comentario abajo con tu experiencia. Me paro en la cocina para servir café y siento que mi corazón late con fuerza, como si intentara encontrarse a sí mismo en el repiqueteo de las tazas. La tensión emocional crece como la masa que sube. En el salón, la gente intercambiaba miradas, había un calor que me hacía sudar la espalda, pero también una humedad rara que parecía limpiar algo. En un momento, la puerta se abrió con violencia. No supe si fue el viento o alguien que llegó con coraje. Entró al departamento una mujer que yo conocía demasiado bien, era Verónica, la amiga de mi hija que, años atrás, había sido un puente y luego se transformó en un muro. Traía una cara de triunfo y, en su mano, un sobre. Todos callaron. Sujeté la taza de café como si fuera un amuleto. Verónica dejó el sobre en la mesa con un gesto que pretendía ser definitivo y dijo, con voz alta y clara: «Esto es información que Alondra debería conocer antes de casarse». La sala se llenó de un silencio que olía a pólvora. Sentí el estómago caer. ¿Qué tenía dentro ese sobre? ¿Una carta? ¿Fotos? Su presencia era una premonición. Sentí el cuerpo temblar, una especie de premonición pegada a las uñas. La fiesta que yo había montado, tan simple, tan íntima, estaba a punto de convertirse en exactamente lo que no quería, un escenario de verdades lanzadas con la intención de hacer daño. Pero también sabía que, a veces, la verdad es una medicina amarga que debe tomarse en compañía. Hace un parpadeo, con la taza aún en mano, escuché la voz de Luis, que me sostuvo por la espalda y dijo, casi en un susurro: «No te preocupes, Marie. Vamos a escuchar y luego decidimos qué hacer». Su presencia era una roca, sentí que algo de mi miedo se convertía en fuerza. La noche era larga, y la historia aún más. La tensión en la sala se volvió tangible. Abrí el sobre con manos que ya no me temblaban, porque a esa hora la palabra temblor había perdido su poder sobre mí, y encontré una serie de fotografías y mensajes impresos, capturas de pantalla de conversaciones entre Jorge, el novio, y una mujer que no era mi hija. Mensajes cariñosos, citas de hoteles, un lenguaje transparente que cortaba como las astillas de la madera. Verónica, con una expresión que mezclaba resentimiento y alivio, empezó a leer en voz alta. La sala pareció encogerse y expandirse al mismo tiempo, los platos sonaban más fuertes, los vasos temblaban, las palabras impactaban con el peso de la verdad. Alondra no estaba en el salón, no hasta ese momento. Aún así, podía sentirla en el aire, como la antesala de una tormenta. La gente murmuraba, algunos tomaban partido, otros bajaban la mirada. Yo sentí varias cosas al mismo tiempo: traición por mi hija al haberme excluido, vergüenza por todo lo que mi figura representaba para ella, y también una rabia muy antigua contra los hombres que creen que pueden tener vidas paralelas sin pagar el precio. No obstante, había una fragilidad en todo eso. Ningún mensaje digital es la verdad completa, son fragmentos que alguien puede usar para construir una versión de la historia. ¿Por qué no se lo dijiste a Alondra antes?, preguntó Sandra, con la inocencia de quien necesita entender lo irreparable. Porque yo no soy su guardiana, dije yo, sorprendiéndome por mi propia voz. Y tampoco soy su enemiga. Entonces miré las fotografías con calma. Vi la sonrisa de Jorge en una donde alzaba una copa como si brindara con la vida. Vi su mano junto a la de otra mujer en un café. No lo justifico, la traición es traición. Pero no era mi función ser juez, era, en ese momento, ser madre o al menos intentar serlo sin que el rencor me consumiera. Mientras los vecinos discutían, alguien mencionó que la boda seguía en pie, que el lugar estaba lleno y que la familia del novio había pagado todo. Y en ese instante mi cabeza fue otra vez una olla a presión, decisiones, condenas, posibilidades. Pensé en Alondra caminando con su vestido, sin saber, o quizás ya sabiendo, con la esperanza adherida a la carne. ¿Qué pasaría? ¿Se desmoronaría su mundo o se fortalecería con la verdad? La fiesta en mi departamento se transformó en una especie de tribunal improvisado. Llegó una llamada al celular de Julián, su voz era un hilo de asombro. Me contó que, según algunos, Jorge había huido de la iglesia, que la familia del novio estaba en un escándalo y que varios invitados estaban confundidos. Una amiga de Alondra lo había visto salir apresurado de la ceremonia sin explicación. En cuestión de minutos, versiones chocaron, algunos decían que lo habían sorprendido con la otra, otros que la novia había descubierto algo antes y había decidido cancelar, otros que fue una bravuconada del novio.
La incertidumbre se tragaba los minutos. En medio de todo, mi puerta sonó otra vez. Abrí y encontré a una figura que no esperaba en absoluto, el padre de Alondra, Efraín. Su presencia era una contradicción viviente. No lo veía desde hacía años, vivía en una periferia emocional y geográfica que habíamos elegido cada uno por razones que ahora parecían ridículas. Tenía la cara curtida por el sol y una tristeza nueva que lo hacía vulnerable. Entró sin mucho protocolo, se sentó en la esquina y dijo: «No he venido a imponer. Solo vengo a pedir perdón por lo que no supe hacer». Su voz, áspera y sincera, era una especie de bálsamo. Nadie le exigió explicaciones, era una pieza más de ese rompecabezas que nosotros, torpemente, intentábamos armar. Efraín habló de sus propias fallas, de noches en las que también se sintió excluido de su papel de padre, y de cómo la vida a veces nos obliga a tomar decisiones que luego se convierten en cadenas de remordimiento. Sus palabras no borraron el pasado, ni lo limpiaron, pero empezaron a cavar un puente que, tímidamente, podía servir. Mientras tanto, las conversaciones en el salón giraban en torno a preguntas profundas: ¿cuánto daño hacen los silencios? ¿Qué peso tienen las ausencias? ¿Se perdona a quien se fue por amor propio o por cobardía? La respuesta no era obvia y las voces eran sincopadas, a veces se inclinaban por la condena, otras por la misericordia. Yo me descubrí, en medio de la charla, escuchando más que hablando. Hablar me había costado mucho, escuchar, sin embargo, me permitía ver templos rotos y posibilidades de reconstrucción. En el jardín del edificio alguien encendió un radio y salió una canción de José Alfredo. La música fue un cordón umbilical que nos devolvió a la ternura. Hablé con Luis en un rincón, su mano sobre mi hombro decía más que las palabras. Luego, para mi sorpresa, un taxi se detuvo frente al edificio y una figura bajó con prisas. Era Jorge. Entró sin avisar y su rostro era una mezcla de confusión y desesperación. La sala se quedó muda. «No sé cómo explicar esto», dijo Jorge, demasiado joven para cargar con tanta culpa a solas. No era lo que parecía. Sus ojos buscaban los de Alondra, pero Alondra no estaba. Era como si el mundo se hubiera partido en dos y la pieza que faltaba fuera ella. Jorge trató de justificar, de explicar malentendidos, pero la fuerza del gesto de estar ahí, en mi casa, en la fiesta que yo armé, lo ponía en una posición curiosa, huésped y también acusado. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Ana, con una furia contenida. «¿Buscas perdón? ¿O simplemente te escondes de las consecuencias?». Jorge calló. La verdad, esa cosa que a veces pesa y a veces libera, se hacía presente con su sola existencia. No teníamos la respuesta y la noche empezaba a comerse los contornos de la fiesta. La tensión aumentó. En mi pecho, el frío volvió, pero esta vez lo sentí diferente, como si la exclusión que sentí al principio hubiera sido una apertura hacia la posibilidad de algo más grande. Aquel momento fue la antesala de la llegada que más temía y más deseaba. La puerta volvió a abrirse y mi corazón, traicionero, quiso salirse de mi pecho. Alondra entró. Su figura en el umbral fue como una fotografía que cobra vida, el vestido blanco que intentaba no mancharse con polvo de la vida real, los ojos enrojecidos y la boca tensa, sosteniendo una valentía que no sabía si era amor o coraje. Cuando sus pasos resonaron en mi cocina, el mundo alrededor se detuvo. La gente guardó silencio como si tuviera miedo de romper algo sagrado. Alondra entró con pasos medidos. Cuando la vi, sentí una mezcla de cosas que no sabía ordenar: culpa, orgullo, miedo, un deseo enorme de abrazarla y a la vez el terror de que rechazara mi contacto. Su vestido blanco parecía frágil, como si cualquier roce pudiera romperlo. Su maquillaje estaba corrido en una comisura y sus manos temblaban, había una raya de barro en el dobladillo, como si hubiera corrido por la lluvia para llegar o para huir. Se quedó en la puerta con la mirada fija en todos nosotros, evaluando errores y posibles condenas. «No vine porque me lo prohibieron», dijo ella, con voz que parecía venir de lejos. «Me avisaron que estabas invitando a la gente equivocada. Dijeron que era un espectáculo. Dijeron que yo merecía una ceremonia sin sombras». Sus palabras golpearon la sala. Yo quise levantarme y tomarla de las manos, decirle que la amaba, que no merecía ese silencio que la cercó. Pero ella estaba hecha de aduanas y de reglas nuevas, la había construido para sobrevivir. Había aprendido a blindarse contra lo que creía que era peligro. Vi las lágrimas rodar por su cara y pensé en la niña que le arranqué promesas con mi ausencia cuando me fui de vez en cuando aún no sabía beber la vida con moderación.
Mamá, dijo Alondra y el nombre fue un puente que se abría con cuidado. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para entender. Me dolió mucho no recibiéndote, pero no pensé que montarías algo así. Yo la miré y en mi pecho sentí una presión que amenazaba con romperlo. Respiré hondo y, por primera vez en años, hablé sin buscar excusas. Hija, no vine a competir con tu día. Vine porque me sacaron de él sin una conversación. Vine porque me dolió tanto que no supe qué hacer. No quise hacer esto para lastimarte. Ella me miró con ojos que buscaban sinceridad y, peor aún, pruebas. Y entonces algo curioso pasó. Jorge, que había entrado antes y había quedado como un incógnito en la sala, se acercó un paso y dijo, con la voz rasgada: Alondra, yo te fallé. No vine a ocultarte nada, fui yo el que falló en todo. No sé si sus palabras eran verdad o una verdad convenientemente tardía. Lo que sé es que la presencia de Jorge en una casa que no era la suya lo desarmó. Se sentó en una de las sillas con la mirada baja. En ese momento, algunos vecinos y amigos que me rodeaban se transformaron en aliados, no por mí, sino por lo que la situación mostraba, que en todas las familias hay roturas que se pueden curar con detalles, con presencia, con responsabilidad. ¿Por qué no me hablaste?, preguntó Alondra, con un filo que necesitaba ser suave para que el perdón pudiera entrar. ¿Por qué no confiaste en mí para decirme la verdad de lo que pasaba? Alondra me acusó de ausencia, de abandono, y yo escuché sin interrumpir. Cada palabra era una lluvia que lavaba un poco de la costradura que me cubría. Hablamos no como enemigas, sino como dos mujeres que alguna vez fueron madre e hija en una escena de ternura pura. Hablamos de mi abandono físico, de mis errores con el alcohol, de las cartas sin contestar, de las navidades que no celebramos juntas. Hablamos de Efraín, de los silencios de Luis, de las decisiones que se toman para sobrevivir y que luego se convierten en prisiones. Hubo momentos en los que Alondra se acercaba y su voz se hacía más suave, y otros en los que se alejaba, como si midiera el daño con un bisturí. Confesó que, en las semanas previas, había leído algunas cosas que la hicieron desconfiar de mí, viejas llamadas, viejas fotos en las que aparecía con gente que juzgó. Le expliqué, con la verdad al frente, y dejé que mi historia fuera la que fuera, sin pulirla. Le hablé de la violencia que vivimos cuando ella era pequeña, del día que decidí marcharme para protegerla de situaciones que no debía conocer. Le hablé de mi alcoholismo y de cómo, día a día, había decidido no ser definida por él. No era un discurso, era una confesión que brotaba como llovizna en un terreno que llevaba años seco. Pensé que me habías abandonado por elección, dijo ella, con la mirada perdida. Pensé que tu vida valía más que la mía. Esas palabras me dolieron como cuchillo. Y sin embargo, sentí que, por primera vez, teníamos un terreno común para empezar a reconstruir. Le pedí perdón sin adornos. Le pedí perdón por mis ausencias, por las promesas que no supe cumplir, por las veces que elegí huir. Le pedí perdón sin esperar nada. Esa ausencia de expectativa fue la que, quizás, la sorprendió. Ella lloró con violencia, y yo lloré con calma, como quien finalmente riega una planta que parecía muerta. La presencia de gente en la sala actuó como testigos. No había más cámaras que nuestras propias miradas y escuchas, y eso lo hacía todo más humano. La reconciliación, cuando vino, no fue un apretón de manos y un «todo está bien». Fue un proceso lento, con preguntas honestas, con límites puestos y con la promesa de intentar algo distinto. Alondra dijo que quería tomarse un tiempo, que su boda no podía regenerarse como si nada hubiera pasado, y que necesitaba orden, claridad y, sobre todo, que la verdad no fuera manipulada. No sé si mañana volveremos a ser la misma familia de antes, me dijo ella. Pero quiero intentarlo. Quiero verte sobria. Quiero verte en mi vida, pero no como la sombra del pasado. Sus palabras fueron un mapa. No era el consuelo absoluto que yo deseaba, pero era una ruta. Fui consciente, en ese momento, de que mi éxito no era que ella me perdonara de inmediato, mi éxito era dar pasos coherentes. Y dar pasos coherentes significaba demostrarle, día a día, que mi nueva vida no era una pose, sino una elección profunda. Esa noche, juicios y absoluciones se entrelazaron en la sala. La gente que vino a mi fiesta no lo hizo por espectáculo, vino por la posibilidad de presenciar algo real, el choque de verdad, la fragilidad humana. Después de horas de conversación, Alondra me abrazó. Fue un abrazo corto, medido, pero fue abrazo. Su olor a perfume floral me llegó como el roce de una memoria. Sentí que el tiempo se ralentizaba. Antes de que se fuera,
Alondra me miró a los ojos y susurró. No prometo mañana, mamá. Prometo intentar. Esa promesa me bastó. No era la curación total, ni una redención instantánea. Era el inicio de algo que podía ser lento y honesto. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la fiesta en mi departamento quedó en silencio. Gente comenzó a irse con abrazos, con palabras que parecían de catarsis. No sabía que tenías tanto que contar, lo siento, éxitos con esto. Me senté en la mesa, exhausted, pero con una serenidad nueva. Haber sido excluida de la boda había sido la chispa que prendió una fogata necesaria. Si te está llegando esta historia, por favor suscríbete para escuchar el desenlace y comparte si crees que nadie debería ser excluido de las segundas oportunidades. Y si alguna vez fuiste excluido, ¿qué hiciste? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. La resaca emocional vino con el amanecer. No la resaca del alcohol, esa ya no era mi compañera, sino la de la intensidad de la noche, palabras que sanan y palabras que duelen. Lavé los platos con movimientos mecánicos, sintiendo todavía la huella del abrazo de Alondra. Mis manos olían a jabón y a chile, el balcón recibía el sol de la mañana con una paciencia que parecía decir, hoy, arréglalo. La casa tenía el silencio de la tregua, esa que no asegura nada pero abre la posibilidad. En los días siguientes, la vida volvió a tener una cadencia distinta. No hubo un final feliz de película, no hubo perdón total ni un final espléndido en el que todos abrazáramos la perfección. Hubo algo más verosímil, acuerdos pequeños. Alondra y yo empezamos a hablar por mensajes, después por llamadas cortas, luego por visitas controladas. Me pidió que asistiera a sesiones de terapia juntas, yo acepté. No era por ser forzada, sino porque quería aprender a escuchar sin justificativas. Ella, por su parte, pidió límites claros. Y los respeté. Luis volvió a la familia de una forma que fue raramente sencilla. Empezó a aparecer más, a traer pan, a traer historias de la iglesia que ya no usaba como muro. Ana, mi hermana, se sentó conmigo una tarde a hablar sobre viejas heridas. Fue una conversación llena de lágrimas y silencios que no borran el pasado pero sí le dieron espacio. El verdadero trabajo comenzó en lo cotidiano, en las llamadas de buenos días, en las visitas sin expectativas, en los cumpleaños que celebramos juntos con platos simples y explicaciones sinceras. La lección más dura fue entender que las segundas oportunidades no implican olvidar, sino construir puentes con memorias limpias y manos abiertas. Me encontré varias veces retrocediendo en la vieja culpa. Un día, viendo la ciudad desde el balcón, pensé en todas las mujeres que, como yo, han sido etiquetadas por sus errores y relegadas al margen cuando intentar volver parece una tarea imposible. Me sorprendió encontrar, en esa reflexión, cierta compasión por mí y por ellas. No hay excusas para el daño, pero sí hay razones para la reparación. Unos meses después, Alondra me llamó por la tarde. Me dijo que el proceso con Jorge había terminado y que, después de mucha reflexión, prefería no casarse con él. Las emociones vinieron en oleadas, alivio, pena, culpa por su desilusión, pero también cierta liberación. Me pidió, discretamente, que siguiera siendo parte de su vida, que no me escondiera. Le prometí que lo intentaría con la paciencia y la humildad que la verdad exige. Así transcurrieron los meses, reuniones, terapia, desacuerdos y reconciliaciones pequeñas. Aprendí que pertenecer a una familia no es garantía de entendimiento, pero sí una invitación constante al trabajo. Muchos vecinos se convirtieron en cómplices de nuestras conversaciones, algunos soñaron conmigo otros días de fiestas más sencillas, de reuniones sin juicios, de una mesa que acoge. En una tarde de otoño, Alondra me sorprendió con una invitación distinta, una comida en el mismo lugar donde habría sido su boda. No era una ceremonia, ni una celebración ostentosa. Era una comida con su abuela, con algunos amigos y conmigo. Le pedí que no lo fuera por compromiso. Ella me miró y dijo: es por nosotros. No por el pasado. Por lo que podemos hacer ahora. Esa comida fue una especie de bautizo de lo que podríamos ser, humano, imperfecto, pero persistente. Sentí un orgullo humilde y un temor nuevo, porque ser aceptada no fue una corona, sino una responsabilidad. Sentí también que la exclusión que recibí al principio había sido la puerta que me obligó a construir otro umbral, uno que invitara a quienes, como yo, necesitan una segunda oportunidad. Hoy, cuando comparto esta historia, no lo hago para buscar compasión ni aplausos. Lo hago para decir que la exclusión duele, que los silencios matan tanto como las acciones, y que la verdad, aunque pueda doler, es una herramienta para sanar.
también lo hago para reconocer que el perdón es un trabajo diario, que no siempre es absoluto, pero que cuando llega, incluso en pequeñas porciones, abre ventanas. Si esta historia te movió lo suficiente, por favor suscríbete al canal para escuchar más relatos reales y comparte en los comentarios si alguna vez tuviste que reconstruir algo roto. Si alguna vez te sentiste excluido, recuerda, puedes hacer tu propia fiesta, tu propio acto de presencia, y puede que lo único que necesites sea la valentía para invitar a la verdad. Al final, lo que vino a mi fiesta no fue solo gente curiosa o chismes, vinieron personas que compartieron su historia, vinieron heridas y también voluntades para curarlas. Lo que más recuerdo, cuando cierro los ojos, es el abrazo breve de mi hija y la frase que me dijo antes de irse: prometo intentar. No era una garantía, era una promesa en construcción. Y para mí, eso fue suficiente para empezar a reconstruir un vínculo que creía perdido. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te sientes excluido, hazte una fiesta, no para celebrar la ausencia, sino para llamar a quienes sí quieren estar contigo cuando decidas ser sincero. A veces, la gente que necesitas no viene en el paquete esperado, llega en formas que no supiste invitar.